las famosas construcciones de sentido, porque recordemos que desde concretamente el triunfo del 26 de octubre del libertarismo hubo una sistemática implementación de la necesidad de algunas reformas como solución a algunos problemas estructurales en la Argentina. Uno de ellos sería la supuesta generación de empleo de calidad, y que tendría como una primera instancia la posibilidad de registrar o de facilitar las condiciones de registración, pero fundamentalmente de favorecer al sector del capital para que sea mucho más flexible, fundamentalmente te diría, eh, eliminar derechos concretamente de los trabajadores. Hubo un caso que pegó mucho escena en redes, muy emblemático, de uno de los autores, de uno de los abogados que han confeccionado efectivamente el proyecto, y que tuvo una entrevista allí en Radio Con Voz con Ernesto Tenenbaum, y que cuando la periodista Noel Barral Grijera le pregunta por las posibilidades concretas de aumentar el empleo en, a este abogado, el hombre se despachó muy suelto del cuerpo diciendo que él no creía que esto fuera a generar mayores condiciones una mejora en los índices de empleo, porque en realidad de lo que se depende para que aumente el empleo es que efectivamente determinadas condiciones macroeconómicas se den, y que no son, todos lo sabemos, las que se están dando en este tiempo en la Argentina. Viene la discusión, te diría que puede parecer metodológica, pero no menor para muchos, que es algo que vos comentabas recién, si entra o no por el Senado. Recordemos que la situación es específica, porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, todo proyecto que tenga que ver con cuestiones tributarias debe tener como Cámara de origen la Cámara de Diputados. El punto es que, si bien no hay capítulos, no es una ley tributaria, hay artículos, no capítulos, artículos que efectivamente tienen impacto impositivo. Entonces, la discusión de los sectores de la oposición es que efectivamente esta ley tendría que entrar, este proyecto tendría que entrar inicialmente por la Cámara de Diputados. Como elemento acá lo que se juega en términos políticos es la decisión del gobierno de que entre por el Senado, porque hay un interés manifiesto de parte de Patricia Bullrich de mostrar una musculatura política renovada y decir que en 20 días pudo sacar la reforma laboral, porque recordemos que efectivamente esos son los tiempos que se propone el oficialismo con respecto a este proyecto de ley. A uno le da la sensación, a la distancia, de que además de que están muy apurados, el proyecto en esos términos o en esos tiempos no va a salir. Vos ayer me preguntabas si efectivamente la CGT despertaba. Bueno, aparentemente sí lo hace, comunicación de una gran movilización, y ahora te diría que la CGT definiendo esto, me parece que empieza a estar también la pelota de nuestro lado. Cuando digo nuestro lado hablo de la ciudadanía, desde el punto de vista de este planteo que tiene sus bemoles en cuanto a una CGT que no ha movilizado todo lo que debiera en este tiempo, y que indudablemente ahora, a partir de este proyecto, empieza a mostrar otra, otras intenciones. Veremos cómo se articula, veremos cómo se va construyendo esta demanda con el correr de los días. Lo óptimo sería que no quedara circunscrito a una movilización única y exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que apareciera el fenómeno que en algunas ocasiones han aparecido en otras instancias históricas, y en este periodo de gobierno de Milei, como ha sido, por ejemplo, el de financiamiento universitario, donde se dieron situaciones de movilización a lo largo y ancho del país. Habrá que ver cuál es la respuesta de la sociedad civil en términos de movilizarse, en términos de los propios trabajadores, si uno le quiere buscar otro concepto, en defensa de una situación que indudablemente los perjudica o nos perjudica, y mucho a los que
trabajan fundamentalmente en relación de dependencia. Empiezan a aparecer algunas justificaciones, Julián. Ayer escuchaba a la ministra Patricia Bullrich diciendo, perdón, a la senadora Patricia Bullrich diciendo que efectivamente hay 500.000 trabajadores de monotributista que trabajan allí en lo que es tipo servicios Rappi, y que no les interesa más que de última su propia libertad y contar a lo sumo con un seguro que los proteja de una caída en la moto que les impida efectivamente, o de la bicicleta que les impida trabajar. Bueno, ese concepto que es discutible desde el punto de vista del concepto, de los números, desde lo que representa filosóficamente, también hay que relativizarlo desde el punto de vista de que lamentablemente la juventud no nos dura, no es eterna. Y lo que este sector de la población puede interpretar como válido para esta etapa de su vida, no significa que lo vaya a hacer dentro de 5 o 10 años, cuando ya o empezás a construir proyectos familiares, cuando empezás a construir proyectos de vida, donde vos necesitas irremediablemente de la ayuda del Estado. Porque si sos papá, tenés que ir a un sanatorio que te atienda, o tenés que derivar en un hospital, y ahí es donde aparece o el sector sindical con las obras sociales, o aparece el Estado dando servicios en los hospitales. Entonces, esa foto, esta cosa que yo escribía el fin de semana pasada en la página de Fundamental, del eterno presente, ¿no? Esto de que siempre imaginamos que las cosas son como se están dando en este momento, en este minuto, y no son modificables. Bueno, me parece que el libertarismo trata de hacerse fuerte ahí, construyendo un discurso donde no tiene en cuenta, te diría, a largo plazo, y lo que efectivamente está teniendo en cuenta es las ventajas que le puede ofrecer a los sectores del capital esta eliminación de derechos, que es muy evidente, muy marcada, y que tiene situaciones donde perder, por ejemplo, la posibilidad de que tengas vacaciones en el verano para disfrutarla con tu familia, comparada con otras cosas, como puede ser los costos de que te echen, parece, te diría, insignificante en una etapa de caída del trabajo. Porque recordemos que no estamos en un momento de expansión de la actividad laboral. No solamente que está severamente cuestionado estos números de crecimiento de la economía, porque está apalancado ese crecimiento sobre sectores que no son generadores de mano de obra intensiva. Nos referimos a la minería, nos referimos a esos sectores financieros y nos referimos al campo como tres actividades centrales. Digamos, ¿no? La industria está yendo para atrás, la construcción está yendo para atrás, que son los grandes dinamizadores del empleo. Bueno, en ese contexto donde viene creciendo sistemáticamente de a medio punto, de a un punto en los últimos 2 años, el desempleo, perdón, en ese contexto se impone esta reforma laboral, que cuando uno mira los ejemplos practicados en la Argentina a la hora de la reducción del empleo, nunca han dado el resultado que se promete, y que lo único que han consagrado en todo caso es efectivamente una mayor informalización, que vengo a recordar que en la Argentina eso anda por el número, la friolera de el 40%. ¿Que es necesario un gran debate? Seguramente. El problema es que ese debate no se ha dado y se pretende mostrar al Congreso como una circunstancia donde en 20 días resuelva una situación de un proyecto de ley que de arranque da toda la sensación que aparece o nace no de la mejor manera. Miguel, son muchos los que están metiendo la cola, por así decirlo, Sí. en esta cuestión. Por allí anda un tal Marcos Galperín que impulsó esto de Uh-huh. el depósito de los sueldos en entidades no bancarias, algo que Uh-huh. también ya este año Uh-huh. se dio con las prestaciones sociales, por ejemplo, salirse de las entidades bancarias, ir hacia las billeteras virtuales. Bueno, acá también se habilita con todo la incertidumbre que eso genera, la falta de controles, bueno, un
sinnúmero de cuestiones que ya conocemos día tras día que van sucediendo con las billeteras virtuales. Digo, por nombrar uno, pero son muchos estos Con un, sectores que que están tratando de involucrarse, de meter algo en su beneficio. con un Marco Galperín que recordemos que anda llorando intervención estatal, anda Ujú. pidiendo intervención estatal porque hay un par de empresas chinas que efectivamente ya en Temu se metieron en el juego en la Argentina y lo terminan efectivamente condicionando a Galperín. Por lo tanto, asistimos por estas semanas a una situación, yo te diría que hace meses atrás era impensada, de un Marcos Galperín reclamando estatalidad, una cosa que debería representar un horror para un empresario libertario de las características de Galperín. Lo que sucede es lo que sucede en distintas áreas desde hace muchos años con la situación de China, que si vos abrís la importación, China puede, por determinados factores, producir mucho más baratos, y no solamente que en la Argentina, a nivel mundial. Ahí está la emergencia de personajes como Trump para efectivamente ponerle un, un límite supuestamente al expansionismo chino. Bueno, en la Argentina afectan a algunos sectores muy puntuales. Uno de ellos es otro que dio efectivamente apoyo al gobierno y que por estos días se define si cierra alguna o no de sus plantas, que es Paolo Roca, porque efectivamente la poca el poco peso del desarrollo industrial por estas horas se está viendo además agudizado en sus problemas porque al hombre le están habilitando la importación de los famosos caños sin costura, que tiene como único proveedor a, a Paolo Roca y sus empresas. Bueno, el punto es que efectivamente en este rubro también los chinos producen más barato y ahí anda también Paolo Roca reclamando que se ponga algún límite a esa forma de importación. Por ahora parece quedar todo en saco roto porque efectivamente no hay, desde la lógica libertaria que encarnan personajes como Luis Caputo, el ministro de Economía, una preocupación por lo que pasa en la industria. No lo vas a escuchar a Caputo en ningún momento hablar de producción, nunca lo vas a escuchar de hablar del mundo de trabajo, siempre lo escuchás hablar de la cuestión financiera, de deuda, de colocación de bonos, y en ese proceso es que no tienen una política para algún tipo de cuestiones. Y es por eso que, pese a que si uno mira los números del 2023 respecto de la inflación, con el número que se conoció ayer, podía imaginarse que estamos en un escenario mejor, las dudas no son menores porque el proceso de 2,5% de inflación que se dio ayer, que no es precisamente una inflación baja ni mucho menos, se está dando en un deterioro, de un enfriamiento absoluto de la economía, con niveles, como dije antes, de aumento del desempleo, con consumos absolutamente restringidos, y así todo hay dos cosas que efectivamente el gobierno no está logrando. Bajar el famoso riesgo país a menos de 600 puntos para entrar al mercado de capitales que se intentó vender, se ingresaba esta semana con una tasa que iba a rondar el 6% y resulta que pudo renovar con la compra de capitales nacionales, el interés estuvo en el 9,25%, imagínate, 50% más de lo que se había imaginado. Bueno, esa situación es una de las dos que el gobierno no le está, diríamos, en el campo, encontrando el agujero al mate, y la otra es la inflación. Inflación que, insisto, con un nivel de muy marcado de deterioro de la economía, sigue aumentando, con lo cual abre la gran pregunta que nadie se anima a responder del todo. ¿Qué pasaría en esto de supuestamente haber ordenado la macro, como se dice desde algunos sectores aliados del gobierno, que se ordenó la macro en este periodo? ¿Qué pasaría si efectivamente la economía agarrara un ritmo nuevamente en vastos sectores de la misma? Bueno, todos suponen que la inflación otra vez estaría arriba del 3 o del 4%, porque todo parece indicar que esos problemas estructurales que se dijeron que se iban a resolver, por ahora
parece que no se tienen que haber resuelto, porque si no, insisto, ya se habría cumplido con aquella vieja, lo que parece vieja promesa libertaria, de que para estos días, para este tiempo íbamos a estar con la inflación con un cero adelante. Por ahora seguimos esperando como una especie de acto de fe de lo bien que nos puede llegar a ir con el proyecto libertario de acá en adelante. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, pero muy buen fin de semana. Le agradezco, tengo dos planes espectaculares para este fin de semana, una cena con almuerzo con amigos Muy y bien. otra las elecciones en el Club de Mis Amores, que espero que nos ponga en el lugar eh, que efectivamente nos merecemos todos los leprosos. Le Te hago una mando un consulta, abrazo, espere, Julián. espere, le hago una consulta. ¿Están garantizadas Dos. las elecciones el domingo? No le pagaron a los trabajadores, ¿no? No, los trabajadores, los trabajadores no, efectivamente no le han pagado. Eh, ayer reflexiono sobre cómo contestar porque ayer vi un video del actual presidente Ignacio Astora y la verdad que Es hay lamentable, algunas sí, cuotas de sí. cinismo Ujú. que yo no nunca pensé que podían darse. Digo, no porque el hombre no presente su detalle de gestión, sino porque tira frases como que efectivamente las deudas están, que Newell tiene todo para crecer y le deben 2 meses de sueldo a los trabajadores. Es una cosa realmente increíble y lo que no sabemos porque no estamos en el día a día. Muy A bien. mí me parece que sí, no Bueno, he escuchado fundamentalmente ese cuestionamiento. Digo esto porque al club mal que mal algunas cosas ha seguido funcionando y me parece eh, que se va a tratar de garantizar las elecciones porque de lo que se ha desprendido de los candidatos, por lo menos los más importantes, todos reconocen de que uno de los temas a resolver de manera más urgente es la situación de los trabajadores. O bien. sea, no llevar adelante la elección habilitaría que no haya un presidente el día lunes como tiene que haberlo y por lo tanto que no aparezca la solución porque los que van a traer la solución obviamente deberían ser las nuevas autoridades. Así que imagino que la elección, más allá del enojo o no que puedan tener los trabajadores, se va a llevar adelante igual. Muy Salvo bien. que usted tenga algún dato, pero me parece que No, no, sería no, no, consultaba, una consultaba especie nada más. Tenía el dato de de que... morderse la cola del perro que se muerde la cola, digamos. Ujú. Tenés que salir de esta encerrona haciendo, si se quiere, es El mucho acto esto electoral, tal sí, vez para señor. los trabajadores, uno lo reconoce, pero pedir un último esfuerzo y decir, bueno, vamos a las elecciones para que a partir del lunes, en todo caso, vemos quién nos empieza a dar, Ujú. quién le empieza a dar La a los solución. trabajadores una respuesta, que yo te diría que es lo más urgente, ¿no? Algunos candidatos le han puesto más énfasis o no al tema, pero me parece que es lo más urgente como para dar una señal de seriedad de cara a lo que viene y porque honestamente me parece que en términos de las deudas que uno ha escuchado existen en News, tal vez la de los trabajadores te diría que Sí, es sí, la la más más urgente importante. y en montos tal vez es la más justa de resolver y en montos tal vez sea la menos importante. Miguel, será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande. Un abrazo, Julián. Pasaba Hasta luego. el análisis político de Fundamental.